Bien, entonces proteína, estructura y función. Proteína proviene de la palabra griega proteios, que significa primero, por ser lo primero en importancia, en función estructural, en función enzimática, etc. Y tenemos acá dos recuadros. El primero nos dice que piel, pelo, uñas, cartílagos, músculos, tendones, ligamentos y etcétera, podríamos seguir con otras estructuras, están formadas por proteínas. O sea, tenemos que las proteínas juegan una función estructural de soporte y protección. Ejemplo, ¿de qué está formado el caparazón de una tortuga? Sí, son proteínas, ¿no es cierto? Son proteínas entrelazadas, ya de varios tipos, y lo mismo podríamos decir de varias otras estructuras duras de varios animales. Por ejemplo, el exoesqueleto de un molusco, ya también tenemos elementos proteicos entrelazados y también mineralizados. O sea, hay proteínas que retienen minerales y eso genera una estructura dura. Y así, muy interesante. Así que si no lo habían pensado, el pelo de ustedes, las uñas, todo esto está formado por proteínas. ¿Y qué tenemos acá? Al otro lado, enzimas, ¿ya? Que son los grandes catalizadores de las reacciones químicas en la célula. ¿Y son catalizadores de qué tipo? Específicos. Las enzimas son catalizadores específicos para un tipo de reacción. Son catalizadores específicos para un tipo de reacción. Las hormonas, varias hormonas, no todas, pero varias son péptidos. Ejemplo, la insulina. Yo creo que es la más conocida, la más relevante. La insulina. ¿Qué regula la insulina en el cuerpo? En los mamíferos, ¿qué regula la insulina? Muy bien, ¿no es cierto? El metabolismo de la glucosa, que las células puedan absorber la glucosa para utilizarla como combustible. Anticuerpos son también de naturaleza proteica, proteínas transportadoras como las globulinas, la hemoglobina y la mioglobina. O sea, función catalítica, función de regulación endocrina, de defensa y de transporte de sustancias. Vamos a tener, por tanto, que las proteínas pueden ser de tipo hidrofóbicas o pueden ser hidrosolubles. Muchas de estas, no todas, ya, pero también pueden ser hidrosolubles. ¿Por qué? Porque si yo tengo una hormona que viaja por el torrente sanguíneo, como la insulina, tiene que ser soluble para que se pueda transportar. Pero yo no quiero que, por ejemplo, la piel sea soluble. Por razones obvias, tiene que ser resistente ya al paso del agua, de la humedad. Entonces, ahí surge la pregunta, ¿y cómo se consigue eso? Porque todas las proteínas están formadas por aminoácidos y los aminoácidos, no olviden esto, tienen un grupo carboxilato, un grupo amonio, un protón y aquí un R. Y dependiendo de la naturaleza de este grupo R, residuo, que le vamos a llamar, es el aminoácido es hidrofóbico o hidrofílico. Entonces este es nuestro residuo aminoacídico. Dependiendo de qué haya ahí, de qué sea ese R, es si va a ser hidrofílico o hidrofóbico. ¿Y cuántos aminoácidos son? 20. Pero no se preocupe porque los vamos a clasificar. Usted va a ver que hay una lógica molecular detrás de todos los aminoácidos. Hay aminoácidos, proteínas que han sido tremendamente útiles. Todos sabemos ya la utilidad de algunos antibióticos, como por ejemplo la vancomicina, que es un péptido de origen natural. Hay algunas vacunas que se han empleado a través del uso de utilizar algunos péptidos ya para combatir, por ejemplo, la difteria u otras cosas. Materiales como la seda son proteicos, el cuero es proteico, la lana es proteína. Entonces eso ayuda bastante. Aquí tenemos el procesamiento de la seda. Ustedes saben que la seda, ¿de qué proviene la seda? Muy bien. Claro, es una especie de gusano, ahí lo vemos, ¿no es cierto? Y está siendo procesado ya para obtener ese material, para formar ropa. Y por otra parte hay toxinas que son proteínas y por tanto hablamos de que también hay proteínas que son tóxicas. Ustedes antes me dijeron priones tóxicos, claro, una agrupación, ¿no es cierto?, de proteica parcial. Hay proteínas tóxicas que llegan a ser venenos. La toxina botulínica es una de las más tóxicas que existe.
Dicen que una pequeña cucharada podría matar a cientos de personas o quizá más. Hay venenos de serpientes que están formados por varias sustancias, pero, por ejemplo, la cobra, ¿qué es lo venenoso de una mordida de cobra? El péptido que tiene. Tiene una proteína enzimática que es súper tóxica, produce paro cardíaco. Y otras sustancias se mencionan ahí: ricino, tétano, difteria. Tienen péptidos tóxicos, así que las proteínas pueden llegar a ser tóxicas. Por eso que, por ejemplo, el tema de, si quieren evitar, ¿no es cierto?, intoxicarse con el tema de los priones y todo eso, se sugiere siempre que la cocción de la carne supere cierta temperatura. Por eso siempre hay un riesgo. Aquel que consume carne vacuna cruda, hay un riesgo. Pero si usted supera cierta temperatura en la cocción de esa carne, los priones o cualquier proteína tóxica se destruye por el calor. Por eso que es necesario entonces asegurarse, dar un golpe térmico. Y usted dirá, bueno, ¿qué es lo propio de una proteína? Lo propio de una proteína es que tiene un alto porcentaje de nitrógeno a nivel estructural. 15 a 25% de nitrógeno en la estructura. Y además aportan 4 kilocalorías por gramo de energía. Entonces este es el aporte de energía. Si usted compara eso con el aporte del etanol, es mucho menor. Las bebidas alcohólicas aportan más caloría y por tanto más metabolismo lipídico que una proteína. Un gramo de proteína solo aporta 4 kilocalorías de energía. Vamos por otra parte a un carbohidrato. Un carbohidrato es algo diferente. Es otra estructura. ¿Qué es lo propio de un carbohidrato? El alto contenido de oxígeno en la estructura. Ya no nitrógeno, ahora oxígeno. Entonces estamos cambiando ahí de átomo. 50% de oxígeno en la estructura. ¿Cuánta energía aporta? Lo mismo que una proteína. 4 kilocalorías por gramo. Y finalmente, la última o el último tipo de biomoléculas que vamos a ver, los lípidos, son casi puro carbono. 75-85% de carbono. Y se caracterizan porque un gramo de lípido aporta más del doble de kilocalorías que un carbohidrato o que una proteína, ¿ya? Alguien una vez, recuerdo que aquí años atrás en Chile estuvo de moda un libro de alguien que decía que había que consumir lípidos en vez de carbohidratos, y ahí inventaron toda una dieta basada en lípidos en vez de hidratos de carbono para bajar de peso. Eso es absurdo. Ya estamos viendo que 9 kilocalorías por gramo, o sea, más del doble, así que no tiene fundamento científico. Vamos ahora acá. A ver, de ahí algunos ejercicios que los vamos a hacer en la otra clase. Ya solamente quiero terminar ahora con algunos conceptos. Cuando hablamos de proteína propiamente tal, observe esto, vemos una estructura grande. Y estamos hablando de más de 50 aminoácidos. Péptido es algo más pequeño, menos de 50 aminoácidos. O lo que es equivalente, un peso molecular menor a 10.000 gramos mol. A ver, ahí no dice nada, se refiere a un peso molecular menor o inferior a 10.000 gramos mol. ¿Sí? El PPT, mire, no queda un respaldo rayado de esto, pero sí va a estar en el video, ya para que pueda incorporar las anotaciones. Ya me disculpan, claro, la clase pasada tenía que haberlo enviado con más tiempo, no alcancé, hoy día lo envío sin falta. Respecto al mínimo elemento estructural, ya el mínimo elemento estructural es el aminoácido. El aminoácido, como podemos ver acá, tiene todas estas características. Los aminoácidos de proteínas son alfa-aminoácidos, son de la serie L y tienen todos estereoquímica S, excepto glicina y cisteína. Entonces, cuando ustedes vean un aminoácido, van a ver esto que está acá. Un grupo amino, valga la redundancia, con un ácido. De ahí el nombre aminoácido, si no tiene mucho de creativo esto. ¿Y todos en qué difieren? En el R, que está conectado directamente al carbono llamado carbono alfa, que es este carbono que tiene ambos, es como el centro. El carbono alfa tiene el grupo amino y el grupo ácido conectados simultáneamente. Eso es un alfa aminoácido. Un alfa aminoácido es el que da origen a las proteínas. ¿Ya? Así que mucho cuidado, porque si yo les doy esta molécula, miren, ya voy a explicar todo lo demás, pero miren, si yo les doy esta molécula,
A ver, la voy a dibujar neutra, 1, 2, 3, 4 y ahora NH2. Este es un ejemplo clásico para mostrar un aminoácido no estructural. ¿Por qué es un aminoácido? Porque tiene un grupo amino y un grupo ácido. Pero, pregunta, ¿es alfa aminoácido? Alfa es el carbono adyacente al carbonilo. Alfa, beta, gamma. Es un gamma aminoácido. Este es el famoso GABA, que significa ácido gamma aminobutírico. Recuerden que esto está en inglés, sería ácido gamma aminobutírico. GABA. ¿Qué es el GABA? Eso está en muchos organismos vivos a nivel del sistema nervioso, a nivel de cerebro. El GABA es un neurotransmisor. Es un neurotransmisor inhibitorio. Es el neurotransmisor que induce el sueño, que produce relajación, que baja la ansiedad. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio que favorece la entrada de cloruro a las células, produciendo la hiperpolarización de las neuronas. ¿Es un aminoácido? Sí. ¿Puede formar parte de proteínas? No. Ahí es donde está la clave. ¿Por qué no puede formar parte de proteínas? Porque no es alfa aminoácido. ¿Okay? Entonces, ahí la clave. Esto es un gamma aminoácido. Bien, y lo último dice, son todos de la serie L. Ya, esto es muy importante. Todos tienen el amino a la izquierda en una proyección de Fischer. Que recuerden que L significa el amino a la izquierda. Y tienen estereoquímica de tipo S, excepto glicina y cisteína. Hagamos ese análisis. Tenemos esto, miren. Ya, NH3 más, protón, metil. Pregunta, ¿cómo se llama ese? Me refiero a qué aminoácido es. Y me falta uno que voy a ilustrar acá la serie completa, ¿ya? De los que estaban mencionados anteriormente, NH3 más, protón y protón. Ya. El más simple sería el de la derecha porque tiene un protón, ese es glicina. Tenemos el código de 3 letras o el código de 1 letra. Se van a ir aprendiendo, ustedes son biólogos, así que se los tienen que saber todos, en algún momento se los van a terminar de aprender. El más empleado hoy es el de 1 letra, porque para escribir secuencias es más fácil, es más compacto. Tenemos a la izquierda la alanina y tenemos en el centro la cisteína. Entonces tenemos que, ojo, que el código de 1 letra no necesariamente es la letra con la cual comienza en el código de 3 letras. No hay una correlación, ¿ya? Así que cuidado, a veces uno dice, ¿cuál es la letra? No tiene correlación, mucho cuidado. En estos coincidió, ya coincidió que alanina es A, cisteína C y glicina es G. Ya, entonces, el más simple, ¿cuál es? Estructuralmente, ¿cuál es el más simple? La glicina, muy bien, a la derecha porque no es quiral. Entonces el carbono alfa que tenemos ahí, recuerden que siempre ese es el carbono alfa, es aquiral. Pero en la proyección de Fischer perfectamente el amino puede quedar a la izquierda. Entonces uno dice, ¿puede adoptar la configuración L? Sí, entre comillas, ya porque el amino, ¿no es cierto?, puedo dibujarlo a la izquierda porque no es quiral, así que puede estar a la izquierda. Por otra parte, en alanina y cisteína, pregunta, ¿es L? ¿Son L? Tal como están dibujados, ¿son L? El L, ¿dónde quedó el amino? A la izquierda. Así que sí. L-alanina, L-cisteína. Son L porque el grupo amino, repito, quedó a la izquierda. Entonces ustedes dirán, son L, son todos L. Aquí la glicina también lo dibujó L. Ya, pongamos la L igual, para que tengamos esta idea de que orientan el grupo amino de esa forma. Ya, pero ¿qué pasa con la quiralidad? Si ustedes le calculan la quiralidad a la alanina, ya vimos que es S.
la glicina es aquiral, pero ¿qué pasa con la quiralidad de cisteína? La quiralidad de cisteína es prioridad 1, el nitrógeno. Prioridad 2, tengo carbono para arriba, carbono para abajo. Después sigue oxígeno, después sigue azufre. ¿Quién tiene más peso atómico? ¿Oxígeno o azufre? Azufre. Entonces prioridad 2 aquí abajo y prioridad 3 este de acá arriba. Entonces, si uno analiza ahora el orden de esto, uno dice, se ve como ese, pero el protón está horizontal, así que en realidad es TCr. Entonces, por eso que decía que cisteína en realidad es CR, pero lo que importa es de configuración L de Fischer. Todos orientan el grupo amino hacia la izquierda y eso permite formar los enlaces peptídicos estereoespecíficamente. El último es aquiral, porque tiene protón y protón, ¿ya? Pero también podemos decir que entre comillas L en el sentido que puede, como es aquiral, puede estar el amino a la izquierda sin ningún problema, ¿ya? Entonces, al tener el amino a la izquierda, ¿qué ocurre? Puedo crear enlaces peptídicos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante eso? Porque toda la química celular, toda la química dentro de una célula, ¿ok?, es estereoespecífica. Toda la química es estereoespecífica. La estereoespecificidad es tan importante que eso puede generar también grandes problemas. ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, del caso que ocurrió en el pasado con la talidomida? Bueno, la talidomida fue un fármaco que se vendió hace mucho tiempo, fue retirada después del mercado, quiral. Y tiene dos enantiómeros, el R y el S. Las mujeres embarazadas consumían la talidomida para eliminar las molestias como las náuseas, por ejemplo, ya que propias del embarazo. Exacto. Claro, la talidomida es el fármaco que causó de que muchos de esos bebés nacieran sin brazos, sin pierna o semi, ¿no es cierto?, en crecimiento a la extremidad. Lamentablemente, entonces, ocasionó malformaciones genéticas. La talidomida de tipo S es lo que se conoce como teratogénica. Induce mutaciones genéticas en el embrión, causando malformaciones. Pero la talidomida R es inocua. Entonces, solo una pequeña diferencia. Un carbono quiral, que podía ser R o S, marcó un abismo de diferencia. Y cuando decimos entonces que la química biológica es estereoespecífica, estamos diciendo de que solo un pequeño cambio en un carbono quiral puede causar grandes diferencias metabólicas. Los aminoácidos que pueden ser metabolizados para formar proteínas son los L-aminoácidos. Los D-aminoácidos no. ¿Ok? Ustedes dirán, pero ¿nunca se pueden ocupar? Bueno, como todo, hay excepciones a la regla. Por ejemplo, hay algunas bacterias que tienen, principalmente lo que se llama las bacterias gram positivas, ¿ok? Las bacterias gram positivas que se tiñen con la tinción de Gram, de ahí el nombre, pueden ocupar la D-alanina, pero no en el metabolismo. ¿Dónde lo ocupan? Lo ocupan para formar parte de la pared de la bacteria. Ustedes saben que las bacterias tienen pared, ¿ya? Los gram positivos tienen una pared gruesa, tienen membrana y después una pared gruesa de proteína que las protege. Y en esa pared ocupan D-alanina como parte de la estructura de la pared, pero no internamente a nivel metabólico. Afuera lo dejan, ¿ok? Ya ven para acá fragmento y lo dejan ahí en la pared, ¿ok? Entonces, una bacteria puede usarlo para su pared, pero no metabólicamente para dar origen a las proteínas funcionales como las enzimas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cierro la idea ahora, permítanme cerrar la idea, esto fue lo último que dijimos ahí. Por eso decía entonces que la estereoquímica debe ser de tipo S, excepto para glicina y cisteína. Y acá tengo una imagen donde podemos ver el GABA. ¿Qué era el GABA? Un neurotransmisor. La glicina, el más simple de todos los aminoácidos. ¿Cuál es este que está aquí en el centro?
tiene un metil, es de tipo L de Fischer, porque el amino está a la izquierda, aquí está la misma molécula acá y acá. La alanina, ya es lo mismo, miren. Ya, entonces, todo eso que está ahí es exactamente lo mismo. Ya, alanina, alanina y alanina. 3 proyecciones diferentes de la misma molécula. ¿Con cuál vamos a trabajar en cátedra? Para que lo vaya repasando y se vaya acostumbrando, principalmente con la proyección de Fischer. Y ahora terminamos, son Switzer-iones. ¿Qué es eso? Un Switzer-ion, nótese, es esto. Pregunta, ¿qué carga tiene, por ejemplo, la glicina? ¿Qué carga neta total? 0. ¿Pero tiene cargas internas? Sí. Eso es un Switzer-ion. Una molécula que tiene carga neta 0, pero que sí posee cargas internas positivas y negativas. Eso se conoce como Switzer-ion. Son bifuncionales porque tienen un grupo ácido, electrofílico, y al mismo tiempo tienen un grupo básico, el amino, que es nucleofílico. O sea, tienen capacidad de concatenación porque son como este juguete que ustedes me mencionaron delante. ¿Cómo se llamaban? Los legos. Son como un lego. Tienen capacidad para recibir y tienen capacidad para concatenarse por el otro lado. Entonces tenemos una parte nucleofílica y tenemos una parte electrofílica. La parte nucleofílica es el amino, la parte electrofílica es el carbonilo del ácido carboxílico.